Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre lo elemental de la biología molecular, presentado por mí. Para el primer parcial tenemos que tener en cuenta que los ácidos nucleicos están de dos tipos, el ácido desoxirribonucleico que se abrevia como ADN y el ácido ribonucleico que se abrevia como ARN. Estos están compuestos de nucleótidos, los cuales son la unidad básica, y a su vez estos nucleótidos están conformados de una base nitrogenada que puede ser una purina o una pirimidina, una pentosa que puede ser una ribosa o una desoxirribosa y un grupo fosfato que es el responsable de las cargas negativas de los ácidos nucleicos, además de proporcionarles acidez. Las cadenas de ácidos nucleicos se forman por los nucleótidos que se van enlazando por enlaces fosfodiéster entre el carbono 5' fosfato de uno y el carbono 3' hidroxilo de otro. Esto, cada vez que se van uniendo uno a otro, se van formando cadenas polares, o sea que en un lado van a estar polarizadas con un extremo 5' y un extremo 3', respectivamente, de los carbonos. ¿Qué es exactamente la replicación? Y es la capacidad del ADN de replicarse. Esta se lleva a cabo en la fase S del ciclo celular, o sea, la fase de síntesis, y ocurre en dirección 3' a 5' y se lee la hebra molde, y de 5' a 3' se lleva a cabo la síntesis. Las características de la replicación es que es semiconservativa, bidireccional, antiparalela y semidiscontinua. ¿A qué nos referimos con esto? Con semiconservativa, imaginemos que tenemos un helado. Este helado lo vamos a dividir entre la nieve y el cono. Entonces, si conservamos la nieve, como indica la flecha superior que tiene una C, después, a partir de ella, se va a llevar a cabo como si fuera su especie de media naranja, o sea, su pareja complementaria. Entonces, a partir de ella se va a crear el cono. Por otro lado, si conservamos el cono, como indica el dibujo inferior, que tiene una flechita con la letra C, a partir de este se va a hacer su pareja compatible, siendo la nieve. Al final de este proceso, ¿qué obtenemos? Dos réplicas. Y esto, debajo del helado, podemos observar que está el mismo ejemplo con las hebras de ADN, una naranja y una rosa. Después, ¿a qué nos referimos con que sea bidireccional? A que al momento de llevarse a cabo la apertura de la hebra de ADN, primero las topoisomerasas van a llegar y van a liberar algo de tensión. Después, las helicasas van a empezar a cortar puentes de hidrógeno entre las dos cadenas y demás componentes se irán agregando. Pero por el momento nos quedaremos con estas dos enzimas. En este punto se van a crear horquillas de replicación, que realmente no es una proteína, sino que es como un método para describir el orden que se va a ir abriendo la cadena. Entonces, estas horquillas de replicación van a empezar a avanzar hacia sentidos contrarios. Esto es importante, por cada origen, no nada más van a haber dos por cada ori, que se abrevia ORI. Entonces, vamos a ver primero la rosa. Esta se comienza a leer de 3' a 5'. Ok, entonces tomamos la hebra naranja, que es la que coincide con 3' a 5'. ¿Y qué podemos ver? Que mientras ella lee, ya debería también haber puesto otro nucleótido de 5 a 3, pero en eso ya tendría que estar avanzando y ya no le da tanto tiempo. Sin embargo, ahora ya tiene la información que tiene que ir y sabe cuál es el complementario. Así que cuando lee de 3 a 5', cuando la horquilla empieza a avanzar hacia la izquierda, quien va a ir hacia su mismo lado, el sentido de 3 a 5, es la lectura. Entonces esta no te está retrasando, y cuando haces un de 5 a 3 lo alcanzas a poner bien, y así continúa esta línea que sería la hebra líder o la hebra continua. Por otro lado, la hebra naranja, que es la de arriba, si leemos de 3 a 5 ya va en sentido opuesto la lectura necesaria al avance de la horquilla de replicación,
Entonces esto va ocasionando un retardo porque también aparte tienes que sintetizar de 5' a 3'. Esto va a hacer que alcance el ritmo y contrarreste que va avanzando la horquilla de replicación, porque sabemos que tiene que ir avanzando al mismo tiempo. Entonces empieza a hacer fragmentos de Okazaki, que son estos fragmentos cortos de nucleótidos que se van haciendo para poder alcanzar. Esa sería la hebra discontinua o hebra retrasada. Y pasa exactamente lo mismo del lado contrario, solo que de manera invertida, por así decirlo, porque en este caso el que coincide con nuestro ritmo de lectura es de 3' a 5', siendo la hebra parenteral de color naranja. Esta hebra entonces alcanza a leerse perfectamente y se alcanza a sintetizar perfectamente y no hay un hueco sin rellenar. Nótese también que si ocurriera algún error con la actividad de exonucleasa, se puede retirar el nucleótido incorrecto y colocar el nucleótido correcto. Y en la parte de abajo, ¿qué pasa? Vamos en sentido 5' a 3', o sea, coincide con la síntesis pero no con la lectura. Esto nos va a ocasionar un retraso. Entonces, esta sería nuestra hebra discontinua o retrasada. Con esto nos referimos a bidireccional, que cada horquilla de replicación a partir de un punto de origen y que salen 2, va a avanzar en sentido divergente cada una de ellas. ¿Y cuándo va a detener? Cada vez que se topa una con otra, o sea que ya no hay más información que replicar porque ya la han recorrido. O bien puedes detenerse antes por metilaciones o otros mecanismos. Regresamos. ¿A qué nos referimos con antiparalela? Imaginemos que tenemos 2 lápices. Con antiparalela nos referimos a que esté una punta hacia la izquierda y su borrador a la derecha, y del otro lápiz un borrador a la izquierda y la punta en la derecha. De esta manera no son paralelos porque no están exactamente puestos hacia el mismo sentido, ni son perpendiculares porque no están como en esta forma de cruz. ¿Y a qué nos referimos con semidiscontinua? Es justo lo que les explicaba ahorita, que la mitad de la replicación se está llevando a cabo de manera continua, sin dejar ni un solo espacio, que sería el caso de la hebra líder en ambas horquillas. Pero por cada horquilla también tenemos una hebra retrasada o discontinua. Por eso es semidiscontinua. ¿Cuál es el proceso? Y lo vamos a ver de una manera general. Van a llegar las topoisomerasas a eliminar un grupo fosfato. Cabe destacar que las topoisomerasas no solo actúan al inicio para liberar esta tensión, sino que van a poder estar actuando en cada momento que se necesite estarse expandiendo. Imaginémoslo como un cable de teléfono, de esos antiguos que estaban enrollados en forma de espiral. Si lo agarras uno de cada extremo y lo sostienes con tus manos, vas a poder ver que no hay espacio para incorporar las enzimas. Entonces la topoisomerasa hace que se relaje la tensión que tiene el cable, que sería como estirarlo. Entonces si tú tratas de abrir tus manos, vas a poder ver que las ondas son más relajadas y podría caber algo ahí. Pero ella exactamente lo hace cortando. Hay de tipo 1 y de tipo 2. Ahora bien, la helicasa va a romper los puentes de hidrógeno una vez perdida la torsión. O sea, en esta misma analogía del cable, vamos a imaginar que ella, tal cual un trocito de cable, es una tira de velcro ya unida. Entonces, ¿qué hace la helicasa? Va a separarla directamente. Ella no está distorciendo la hebra. Ella solamente la separa. Después, RPA, que en eucariotas, o SSP en procariotas, van a impedir que se vuelvan a unir ambas cadenas. ¿Por qué? Porque ellas, por tendencia natural y sus propiedades, van a tener una tendencia a quererse volver a unir. La primasa, que es de hecho una subunidad de la ADN polimerasa que veremos a continuación, es la subunidad alfa. Ella pone cebadores de ARN. ¿Qué es esto? Es como si fuera un primer o una especie de base sobre la cual va a poder la ADN polimerasa continuar. O sea, es como si tú dejaras la cabecita de un gusano y todo el cuerpo lo va a estar haciendo la ADN pol.
Ok, ahora, la ADN pol. Cabe destacar que en la primasa va a poner nada más un cebador en la cadena continua y tiene que poner un cebador por cada fragmento de Okazaki. Ok, la ADN polimerasa. Esta es una enzima que va a estar sintetizando. Tiene 5 subunidades. Cada una tiene su propia letra. Y una de ellas ya vimos que es la primasa, que sería la alfa. Otras de ellas se encargan a elongar. Otras se remonta a reparar. Y así cada una tiene su chiste. Y sintetiza nucleótidos a partir de un cebador. Ok. La ligasa, esta cataliza la formación del enlace fosfodiéster entre los nucleótidos contiguos. Es como si ya los tuviéramos a los soldados todos juntos, pero tenemos que hacer que se den la mano. Ahora, la telomerasa va a sintetizar nucleótidos determinados para alargar los telómeros. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere a que ya que hayamos replicado, entonces ADN en sus extremos, que van a tener 2 extremos cada uno, o sea 4 extremos en total, la telomerasa va a actuar repitiendo una secuencia de nucleótidos. Esto va a actuar como una protección frente a las nucleasas, a las cuales va a estar un poco expuesta la célula cada vez que entre a replicarse. Eso sería a grandes rasgos el proceso de replicación. El segundo parcial vamos a ver transcripción y traducción. La transcripción es la síntesis de una cadena de ARN complementaria y antiparalela a la secuencia de nucleótidos de la cadena molde, o sea, una de las cadenas de ADN. Entonces, esta va a tener la secuencia idéntica a la cadena codificadora, que sería la cadena opuesta de ADN, con una excepción, que se tiene que cambiar la timina por uracilo. ¿Y a qué se quiere referir esto? Como sabemos, el ADN no puede salir del núcleo. Pero, ¿qué pasa si entonces queremos crear esta proteína? Y para que salga del núcleo y luego posteriormente puede que salga inclusive de la célula. Pues para esto el ARN sí puede salir del núcleo. Entonces hacemos como un intermediario que sería el ARN. Los genes es una secuencia lineal de nucleótidos en la molécula de ADN. Estos contienen la información necesaria para crear prácticamente cualquier cosa y está situado en un locus específico. Generalmente transcriben a un solo producto génico, aunque se puede llevar a cabo que un mismo gen tenga la información para generar más de un producto. A esto le llamamos unidades transcripcionales mono, bi o trisistrónicas. El locus es un lugar determinado a lo largo del genoma. ¿Qué es el +1? Es el inicio del sitio de la transcripción. Este es el punto de partida y este se toma en cuenta para hacer el punto de partida o la guía para hablar de una corriente abajo, que sería una dirección hacia el extremo 3'. Y estos empiezan a numerar positivo, obviamente a partir del sitio +1. Que obviamente tendríamos +1 y hacia el extremo 3' empezamos a contar 1, +1, +2, +3, +4 y así continuamente. Después tenemos la corriente arriba, que sería en dirección hacia el extremo 5', que sería yendo en dirección hacia el extremo 5'. Y, o sea, a partir del +1, que es nuestro inicio del sitio de transcripción, vamos a tener una numeración negativa, o sea, va a ser +1 y hacia el extremo 5' vamos a empezar -1, -2, -3. Dependiendo de cuál ARN polimerasa esté trabajando, va a ser el tipo de ARN que se ha formado. Por ejemplo, existe la ARN pol 1, ARN pol 2 y ARN pol 3. Estos se van a estar expresando con números romanos. La ARN pol 1 sintetiza ARN ribosomal. La ARN pol 2 sintetiza ARN mensajero. Y la ARN pol 3 sintetiza ARN de transferencia. Existen 3 subunidades en común en las 3.
van a tener una subunidad grande en la cual se va a resguardar el dominio terminal carboxilo, que se abrevia CTD en inglés. Y esta puede ser fosforilada en los residuos de serina y treonina. Recordemos que ser fosforilada es que se le agreguen grupos fosfatos y que se asocia esto con ser activada. La subunidad de reconocimiento de la secuencia de ADN es otra subunidad que comparten, y la subunidad del sitio catalítico. Ahora, la estructura del gen. Sabemos que solo el 4% del ADN es codificante, el resto de él es estructural. La secuencia consenso es una serie de nucleótidos que suelen aparecer en casi todos los genomas. La más popular es la caja Tata, aunque cabe destacar que no es la única. Como nota, los promotores carecientes de caja Tata se denominan Tata-. Ahora, veremos los modelos de incorporación de las proteínas necesarias para dar inicio a la transcripción. ¿A qué se refiere esto? ¿Cómo va a ser que van a unirse todas las proteínas o enzimas necesarias a la hebra de ADN? Vamos a tener dos modelos. El primer modelo es el modelo de la holoenzima. Pese a ser individuos moleculares, van a estar llegando todas las proteínas al mismo tiempo, como si fuera un club de running, donde tratan de ir todos a la vez y de llegar y tocar todos al mismo tiempo, por ejemplo, una barda. Después, el modelo escalonado es el modelo de hecho más aceptado. En una proteína va y llama a la siguiente, la cual llama ordenadamente a la siguiente y así sucesivamente. Es como si fuera una carrera de relevos. En va a avanzar la primera persona, imaginemos que tiene el número 1, va y le avisa al número 2. Entonces el número 1 ya se va y se pega. Ahora el número 2 va y le habla al número 3. Ahora el número 2 se va y se pega a la hebra de ADN y el número 3 va y le habla al número 4. Esto ocurre de manera muy ordenada. O también puede ser como una cadena de chismes. ¿Qué es el transcrito primario? Es el producto inmediato de la transcripción. Va a contener intrones y exones. Sus extremos no han sufrido modificaciones. Después, el producto final sería cuando ya han ocurrido estas modificaciones, que sería que es un ARN maduro que ya sufrió un corte y empalme, que sería la eliminación de los intrones y el empalme de los exones, además de que ya se le agregó a sus extremos una cap en 3' y una cola de poliadro. Vamos a tener que la información genética en procariotas está en su mayoría organizada en operones. ¿Qué son los operones? Es un conjunto de genes que generan varios productos funcionales, además de ser partícipes en una vía metabólica común. Algunas unidades codifican para un solo producto funcional y se transcriben como una unidad y están localizados en el mismo pedazo de ADN. Los promotores son las secuencias de ADN que regulan pero no codifican para el producto final, o sea, al momento de la transcripción están decidiendo en qué momento ocurre, si lo pausan, si lo continúan, pero al final no van a estar formando parte de la estructura funcional de la proteína ya como un producto. De estos tipos de promotores hay promotores de tipo mínimo y de tipo basal. Algunos de estos promotores basales pueden ser fuertes o débiles. Esto se refiere a que también se une la maquinaria de transcripción a la hebra de ADN. Si esta no se une de una manera correcta, sí se une de manera correcta, pero no continua, no exacta, no tan eficiente, entonces se va a estar, como por así decirlo, despegando y volviendo a unir, y esto va a retrasar el ritmo de la transcripción. Esto ocurre en eucariotas. Tenemos una maquinaria de transcripción que se une no tan eficientemente, y en las procariotas ellas sí se pueden unir eficientemente, pero nosotros, para contrarrestar, tenemos las regiones regulatorias que ayudan a los promotores débiles a iniciar la transcripción. Como su nombre lo dice, estas van a permitir que se pueda unir la maquinaria de transcripción de una manera más eficiente, acelerando los ritmos. ¿Qué son los potenciadores o enhancers?
Son secuencias que favorecen el inicio y potencian la transcripción del gen. Por otro lado, los silenciadores van a silenciar la transcripción, son el opuesto a los enhancers. Y las secuencias aislantes van a bloquear la transmisión de una señal de un sitio a otro en el ADN. Por ejemplo, si está un silenciador para que se pause la transcripción y de repente se activa una secuencia aislante, entonces se va a encapsular, por así decirlo, a esta señal, a este mensaje, y no va a permitir que llegue a efectuar su acción. Los factores transcripcionales son estas proteínas que regulan aumentando o disminuyendo la tasa de transcripción. Para clasificarlos por su función encontramos que hay factores transcripcionales generales o basales, que siempre son necesarios, y también tenemos los inducibles o de tejido específico, que podemos encontrarlos nada más en ciertas situaciones o en ciertos tejidos, como su nombre lo indica. Como una nota, los factores de transcripción se abrevian como TF en inglés y va a ser como los vamos a estar encontrando. Además, para diferenciar uno de otro, se les agregan números romanos o letras. Ahora pasaremos con la traducción. Este es el paso que le sigue a la transcripción, y una vez que ya obtuvimos nuestras moléculas de ARN mensajero que pudieron salir del núcleo, ahora en el citoplasma se va a llevar a cabo la traducción. ¿Pero qué es ella? Es la síntesis de una proteína de acuerdo con la información genética, y se emplea como molde una molécula de ARN mensajero, justamente la que acabamos de recibir de la transcripción. Consta de una decodificación que consiste en interpretar utilizando el código genético para así leer el mensaje del ARN mensajero. Nosotros teníamos al principio nuestra hebra de ADN que contenía la información de esa proteína, pero sabemos que el ADN no podía salir. Entonces se va a expresar. Es como si de estar en español, después lo pasaras al ARN mensajero en inglés, y ahora de nuevo en la traducción se tiene que pasar del inglés al español, o sea, de un ARN mensajero a un ADN. Para esto es como si ya tuviéramos una tablita que es el código genético, en el cual vas a encontrar como la traducción de cada palabra para que así puedas llegar a formar tu proteína. Ahora, se lee de 5' a 3' y se sintetiza de amino terminal o N-terminal a C-terminal o carboxilo terminal, que serían sus extremos respectivamente. ¿Y por qué ahora no hablamos de 5' a 3' o 3' a 5'? Esto se debe a que ya en la síntesis vamos a estar en un punto donde se está trabajando con aminoácidos. Y los aminoácidos ya no nos referimos como 5' y 3', sino como N-terminal y C-terminal. Esto se va a seguir conservando a la cadena polipeptídica. Ahora veremos la combinación de bases nitrogenadas, que son la adenina, la guanina, la citosina y la timina. Si un nucleótido formara un aminoácido, tendríamos solamente 4 aminoácidos, por lo cual esta no es la manera en la cual se combinan. Bueno, que ahí ni siquiera lo estamos combinando, ¿verdad? Ahora, si 2 nucleótidos formaran un aminoácido, entonces nada más tendríamos 16 posibles combinaciones de los aminoácidos. Por otro lado, si 3 nucleótidos formaran un aminoácido, entonces tendríamos 64 posibles combinaciones de aminoácidos. Pero ¿qué es lo que pasa? Porque ya sabemos que no hay 64 aminoácidos existentes, y esto es debido a que en el código genético de los 64 codones, o también llamados tripletes, 61 codifican para aminoácidos y 3 van a marcar el fin de la traducción. De hecho, uno de los 61 que codifican para aminoácidos, entre comillas, uno de ellos codifica para el aminoácido iniciador, que sería la metionina, pero bueno, es comentario. De los 61 codones que codifican, más de uno puede codificar para el mismo aminoácido. A esto se le llama que el código genético es redundante o degenerado. Y yéndonos como al término degenerado, también se le puede atribuir a que permite tener una refacción extra, por así decirlo, en caso de que algún triplete esté alterado. O sea, que no importa si de repente algún nucleótido falló en un
en su combinación, porque puede llegar otro a sustituir y que va a codificar exactamente el mismo aminoácido y que entonces no se va a presentar una anomalía. El codón de inicio es, como les comentaba, AUG, que codifica a metionina. En los codones de paro tenemos UAA, UGA y UAG, que ya sabemos, la A es por adenosina, U por uracilo y G por guanina. El complejo traduccional. El ARN mensajero es una hebra compuesta de tripletes de nucleótidos y el ARN de traducente son pequeñas estructuras de bucles que transportan al aminoácido hasta el ARN ribosomal y contienen en su secuencia al anticodón. ¿Pero qué es el anticodón? Es el triplete de bases que se encuentra en el asa central del ARN de transcripción. Se une de forma complementaria al codón del ARN mensajero. Ahora, ¿qué es el ARN ribosomal? Este forma parte de los ribosomas y en su hebra tiene bases complementarias entre sí. Se denominan según su coeficiente de sedimentación. Este es medido en S de Sedbergs. Ojo aquí porque a los profes les gusta preguntar eso. Nótese también que el coeficiente de sedimentación no es posible sumarlos por separado para obtener el total, ya que este número pues va a diferir. Por el contrario, se tiene que sedimentar cada uno para poder ver su coeficiente y así obtienes los individuales, pero para poderlo verlo el total, si los ocupas juntar. Aquí tenemos una imagen del ARN de transcripción. Podemos observar que tiene un bucle D, también son llamados brazos, estas dos bucles de a cada lado de ella. Tenemos el bucle D y el bucle T, o también llamados los brazos. También tenemos un bucle variable, por lo general este no estrictamente lo piden que lo representes. Y importante, tenemos también arriba una zona de unión del aminoácido, es la que está en 3' y que tiene como un óvalo de color verde donde está un aminoácido, en este caso la alanina. En la parte de hasta abajo, el bucle, tenemos que tiene el bucle anticodón. Este va a contener precisamente el anticodón, que es una secuencia complementaria al codón del ARN mensajero. Entonces se une el anticodón del ARN de transcripción y el codón del ARN mensajero. El codón del ARN mensajero va a estar en dirección igual antiparalela, o sea que coincidiría su 3' del ARN mensajero con el 5' del ARN de transcripción y viceversa. El 3' del ARN de transcripción con el 5' del codón del ARN mensajero. Otras estructuras que podemos notar es el ARN heterogéneo nuclear, que se abrevia como HN y sería esa simple hebra de color verde que podemos observar. También tenemos el ARN ribosomal. Otra estructura a notar es el ARN pequeño nuclear o small nuclear, también se le suele denominar así. Este creo que no viene en ninguna diapositiva, pero se los explico. Es quien va a formar parte también del espliciosoma, que es otra estructura que seguramente verán con sus maestros. Y este también va a cooperar a eliminar los intrones y empalmar los exones en el ARN heterogéneo nuclear. El ribosoma es formado por dos subunidades, la menor y la mayor. A su vez consta de un sitio A por aminoácido que está en ambas subunidades, tanto la menor como la mayor, y es el lugar por el cual el aminoácido ARNT entra al complejo traduccional, para luego transferirlo al sitio P. Ahora, el sitio P es llamado así por el sitio peptidilo, está en ambas subunidades y en este se localiza el peptidil ARNT. Entonces aquí se lleva a cabo la elongación de la cadena. Nótese que se dice que es aquí, aunque realmente es entre la subunidad el sitio A y el sitio P. Ahora, el sitio E de exit o salida es que por aquí sale el ARNT sin aminoácido. O sea, el aminoácido ya se unió a la cadena polipeptídica. Dentro de la subunidad menor ocurren las interacciones codón-anticodón.
Es importante conocer cada uno de los términos utilizados en la traducción. Sabemos que el aminoácido es esta molécula que posee un grupo amino y un grupo carboxilo, además de ser el monómero o la unidad básica funcional de las proteínas y péptidos. Ahora, un ARNT con un superíndice que es un aminoácido abreviado, solo que aquí para representar está como ABC de una manera general. Es un ARNT que es específico para un aminoácido y este puede estar cargado o no, pero es indicado a manera de superíndice abreviado. En la siguiente tenemos un ejemplo encima de precisamente este ARNT con superíndice ABC. Encima de él está el ejemplo de un ARNT que es específico para la leucina y podemos hablar de él tanto si está cargado como si no está cargado y no va a haber una diferencia en esta nomenclatura. Ahora, una enzima aminoacil ARNT sintetasa es la encargada de llevar a cabo la hidrólisis del ATP para poder activar a los aminoácidos. ¿Cómo que activarlos? Para que estos puedan unirse a un ARNT tienen que perder su OH con el grupo carboxilo para poder estar asilados y poderse unir. Y un ejemplo de esto es la leucinil ARNT sintetasa, que es la encargada de activar el aminoácido leucina a que pase a ser leucinil. Y ahora, ¿qué pasa con la terminación il? Ahora, cuando un aminoácido pierde su OH del grupo carboxilo, pasa a estar libre, por ejemplo, sería leucina. Pero si ahora está libre y se une con otra molécula, con el OH de otra molécula, se le va a agregar la terminación il y va a pasar a llamarse, por ejemplo, leucinil. Ahora, en este caso, estamos hablando de un aminoacil ARNT. Esto se refiere a que es el ARNT cuando está unido al aminoácido que está transportando. El nombre del aminoácido, como ya lo mencionamos, va a llevar la terminación il porque adquiere el OH del ARNT. Bueno, como que lo comparten. Aquí cabe destacar que no se está señalando a qué aminoácido es específico este ARNT, ya que no lleva el superíndice. Y tenemos el ejemplo arriba, donde es el leucinil ARNT. Ahora, el aminoacil ARNT con superíndice de cualquier aminoácido abreviado es el ARNT que sí está mencionando cuál es su aminoácido compatible a manera de un superíndice y abreviado y cuál es el aminoácido que va a transportar, que está transportando. Y es representado precediendo a la palabra ARNT y con un guión. Cabe destacar que concuerda el aminoácido que se está cargando junto con el aminoácido al cual es específico el ARNT de transferencia que está indicado a manera de superíndice. Cuando mencionamos el aminoácido antes y con esta terminación es que ya está unido, o sea que ya está cargado el ARNT. En nuestro ejemplo tenemos que el aminoácido sería esta bebé que es una niña. Después tendremos al ARNT con un superíndice, o sea que está siendo específico, por ejemplo a leucina, que en este caso sería como si fuera un ARNT y que arriba dijera niña, pero abreviado. Ahora la mamá está diciendo, estoy hecha para ser mamá de una niña. Pero ella puede estar cargada en ese momento o no puede estar cargada, o sea, puede estar embarazada o puede no estar embarazada, pero ella está mencionando que es específica para ser mamá de una niña. Ahora, la enzima aminoacil ARNT sintetasa sería el papá, que sería el progenitor de la bebé niña, y que también es específico el hombre y específica la enzima para producir la carga de este aminoácido, que sería la bebé niña. Ahora, el aminoacil ARNT sería la mamá, pero que ya está cargada, solamente que no está mencionando a qué es específica. Ahora pasamos a el aminoacil ARNT con superíndice, donde la mamá sí te está mencionando que está hecha para ser la mamá de una niña específicamente y que aparte ya la está cargando. Las fases de la transcripción. Tenemos que vamos a comenzar con la activación de los aminoácidos, como ya les había mencionado brevemente, y vamos a tener que van a haber dos hidrólisis del ATP por la aminoacil ARNT sintetasa. Entonces, esta va a permitir que un aminoácido pueda unirse al ARNT específico y va a generar el aminoacil ARNT cargado, que ya sabemos que se representa como aminoacil-ARNT. Y ya en aminoacil metes el aminoácido específico con su terminación il. En la traducción tenemos que el inicio va a ser la unión de la subunidad menor del ribosoma. Además, se va a llevar a cabo el reconocimiento del codón de inicio. Y por último, la formación del complejo traduccional y la formación del primer enlace peptídico. Ahora, la elongación va a consistir en la decodificación del aminoacil ARNT en el sitio A y la transferencia del aminoácido al peptidil ARNT. Esto va a estar siendo apoyado por factores de elongación y la enzima peptidil transferasa.
Además, en la elongación se va a llevar el desplazamiento del ribosoma 3 nucleótidos hacia el extremo 3' del ARN mensajero. A este desplazamiento de 3 nucleótidos le llamamos translocación. Ahora, hay una nota de que este proceso se va a llevar de manera cíclica. Cuando el ARNT está vacío, se va al sitio E. El peptidil ARNT de transferencia que se encuentra en el sitio A pasa al P. Va dejando libre al sitio A. Esto ocurre así hasta que llega a la terminación. En la terminación, el sitio A lee alguno de los codones de paro del ARN mensajero que ya les mencioné, y entonces los factores de liberación van a imitar a este ARNT y van a reconocer al codón de terminación. Entonces, el centro catalítico del ribosoma va a pasar a hidrolizar al peptidil ARNT, liberando la cadena polipeptídica. El ARN mensajero también va a quedar libre en este momento y de hecho es posible que vuelva a entrar este proceso y de hecho es lo más usual. Esto sería todo. Muchas gracias. Y estas serían mis referencias.